Well, first of all, we are going to introduce myself. My full name is Manuel Guillermo Gómez González. Right now I'm studying licenciaturas en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. I'm 26 years old and right now I'm living in Bogotá. So that's it, a little about me. So I'm going to switch to Spanish to explain my exercise. Listo, el ejercicio que me correspondió es el ejercicio D, lo cual sería mi ejercicio. Directamente cada palabra, cada letra nos representa directamente lo que sería un enunciado, una frase en español. Entonces, ¿cuál sería? Igualmente, estos símbolos representan algo. Lo que es esta flechita hacia la derecha sería lo que es un condicional, es decir, entonces. Este que es como una V hacia abajo directamente sería lo que es una conjunción, que nos representa una I. Y este que está al lado de la R es una negación, es decir, nos niega lo que nos dice la R, que en este caso sería el agua. Entonces hablemos así, un pequeño ejemplo sería: el agua no es más densa que el hierro. Esto sería más o menos así. Listo, pasaríamos al primer punto, que nos indica pasarlo directamente lo que es a un lenguaje natural. Es decir, estas letras que me correspondieron a mí serían en un lenguaje mucho más entendible, que en este caso la primera sería una T, lo cual significaría el cuerpo humano necesita hierro para producir proteínas, y ahí iríamos al símbolo, que directamente sería el entonces, que sería el condicional. Entonces por eso acá va el entonces. Entonces el hierro sería un mineral que se encuentra en cada célula, es decir, cada palabrita esta la vamos uniendo a través de esos símbolos. Entonces por eso acá quedaría el hierro es un mineral que se encuentra en cada célula, y que sería la conjunción, y después sería la negación de la R, que es el agua, y el agua no es más densa que el hierro. Listo, esa sería la explicación del primer puntico. Ahora bien, pasaríamos al segundo punto, que es una tabla de verdad. Listo, entonces, ¿qué nos diría la regla? Sería 2 elevado al número de letras que hayan en la operación. En este caso me correspondieron lo que serían 3 letras, T, S y R. Entonces serían 2 elevado a la 3, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Esto por qué? Nos va a definir lo que es directamente el número de filitos, se puede decir. Y pues el número de columnas, esto ya dependiendo de lo que nos otorgue la operación. Entonces a cada una le asignamos directamente lo que es un verdadero o falsa. El 50% de la primera parte sería verdadero o falso, después así el 50% de la primera parte, y así. Por eso es que queda 4, después 2, después 1. Entonces como el 50%, o lo tomé de ese modo. Ahora bien, pasaríamos a este punto que es súper importante, que sería hacer el desarrollo directamente de lo que sería esta operación. Ahora bien, pasaríamos siempre primero las negaciones, después las que están entre paréntesis. ¿Qué nos dice la negación o la regla de la negación? Nos dice una proposición, que es verdadera, es falsa. Entonces, ¿qué nos indica? Que el positivo de esta negación de R nos diría que si es verdadera, sería falsa la respuesta. Entonces, miren, acá estaría verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa. Esto es lo que nos dice la regla. Ahora bien, pasaríamos a la segunda parte, que sería la conjunción, que sería esta filita de acá. ¿Qué nos dice la conjunción? Que en este caso tendríamos que es verdadera solamente si ambas son verdaderas, y es falsa cuando al menos una es falsa. Entonces pasaríamos directamente a hacer una pequeña división. Entonces, ¿cuál sería esta división? Entonces sería todos los resultados de R a los resultados de S, que nos indica nuevamente sería verdadera solamente si ambas son verdaderas. Entonces verdadera no aplicaría, verdadera, mira acá está una primera, el resultado sería verdadera. Falsa, falsa no nos aplicaría, verdadera, falsa no nos aplicaría, verdadera, acá hay otra que nos aplica. Entonces este sería el resultado de esta columna. Ahora pasaríamos a la operación como tal completa, que pasaríamos directamente a la ley del condicional, que nos indica se vuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Entonces directamente pasaríamos a los resultados de T más estos resultados, que nuevamente nos indica se vuelve falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso, que sería el condicional. Entonces primer valor verdadero, nos vamos, pues yo siempre me guío fue como primer valor verdadero,
Respuesta falsa, pues sería falso. Directamente primer valor verdadero sería directamente falso. Discúlpeme, verdadero, verdadero, verdadero. Lo cual la regla, la primera que nos aplica es esta: verdadero, falso. ¿Por qué? Porque nos dice directamente primer valor verdadero y el segundo falso, por lo cual nos daría como tal un valor falso, que sería este. Entonces sí, y esta nos aplicaría verdadero, falso, nos da un total de falso. Entonces directamente así es como se resolvería lo que es esta primera parte del ejercicio. Ya el otro punto del ejercicio nos indicaría pues ya lo que directamente comprobar lo que es esto a través del simulador que nos otorga por parte del proceso del trabajo. Y ya, muchísimas gracias, espero que me haya hecho entender con respecto al primer punto. Igualmente, se me olvidaba lo que es una parte muy importante. De hecho, en el primer punto nos indica que si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Listo, entonces cuando nos referimos, esto sería los resultados directamente de la operación que acabamos de hacer. Ahora bien, la contradicción sería que todos estos resultados nos quedaran en F. Directamente que todas fueran falsas, en pocas palabras, permítame. Después pasaríamos a una tautología, que en este caso tendrían que todas ser verdaderas, es decir, todas estas respuestas serían verdaderas, y pasaríamos lo que sería una contingencia, que sería esta: verdadera, falsa. Con que hayan en la respuesta una verdadera y una falsa, ya sería una contingencia. Entonces, qué pena, se me había olvidado directamente esa parte del punto, y ahora sí, gracias.